Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga y de todo el mundo que nos escuche y nos vea a través de las redes sociales. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Qué gusto, qué alegría tener nuevamente aquí a un invitado de lujo. Estamos hablando del licenciado Leonardo Jaramillo, quien nos ha acompañado durante muchas veces en este programa. Él es director de Educación Religiosa de la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta, en Estados Unidos. Coordinador de licenciatura, maestrías, diplomados de la Universidad Anáhuac, en Atlanta, y fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way, con quien vamos a trabajar en el tema el Colegio Episcopal y su cabeza, el Papa, la misión de enseñar en su primera parte, numerales desde el 888 hasta el 890. Agradecemos a Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de Latacunga, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Leonardo, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Qué gusto tenerte aquí. Buenas tardes, Juan. Gracias por invitarme nuevamente a tu espacio y es para mí un honor que me puedas abrir, ¿no?, esta plataforma para compartir la fe con tu comunidad desde lugares tan lejanos como donde nos encontramos, ¿no? Así que gracias por esta nueva oportunidad y es para mí un motivo de mucha alegría poder dar esta pequeña clase contigo. Perfecto, muchas gracias. Cuéntenos un poquito cómo se están desarrollando todas las actividades que yo he mencionado arriba. Bueno, aquí en una metrópoli como es la ciudad de Atlanta. Es una ciudad que tiene 6 millones de habitantes y de los cuales 1.500.000 son inmigrantes de todos los países de Latinoamérica, ¿no? Nosotros tenemos este centro donde se abre la puerta desde la Arquidiócesis de Atlanta para la atención a la comunidad migrante. Estamos en momentos difíciles. Esto sucede cada temporada, cada 8 o 10 años vienen oleadas de tiempos difíciles. Ahora hay mucho nerviosismo, hay persecución, hay familias temerosas, incrementan los números de familias divididas, personas en la cárcel esperando deportaciones. Muchas decisiones que ayudar a tomar a las personas, si se regresan a sus pueblos, si se quedan, si siguen luchando, los hijos que ya nacieron aquí no se quieren ir, etcétera, etcétera. Es decir, ahorita en estos tiempos la iglesia cumple una función profética, una función de madre muy, pero muy importante en la comunidad. Así que pedimos a todos oraciones por nosotros, por las comunidades migrantes aquí en los Estados Unidos en general
y muy particularmente por la mía, la que me toca a mí, aquí en la ciudad de Atlanta. Perfecto, perfecto, gracias. Hoy la iglesia celebra a San Francisco de Asís. La memoria de San Francisco, el cual, después de una juventud despreocupada, se convirtió a la vida evangélica en Asís, localidad de Umbría, encontrando a Cristo sobre todo en los pobres y necesitados, haciéndose pobre él mismo e instituyendo a los hermanos menores. Viajando, predicó el amor de Dios a todos y llegó incluso a Tierra Santa, mostrando con sus palabras y actitudes su deseo de seguir a Cristo, escogiendo morir recostado sobre la nuda tierra. Esto en el año de 1226. La cita bíblica escogida para este programa está tomada de Marcos capítulo 16, verso 15, que dice: y les dijo, vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. El tema que vamos a analizar es el colegio episcopal y su cabeza, el Papa. La misión de enseñar en su primera parte. Por favor, Leonardo, nos ayudas con una introducción y de una vez con el primer numeral, el 888. Por favor. Recordemos, queridos amigos, que en este proceso de estudio del Catecismo de la Iglesia Católica que están teniendo ustedes de una manera gradual, estamos en la primera parte del Catecismo, que es la profesión de la fe. Estamos también en la segunda sesión de esta primera parte, donde hablamos sobre la profesión de la fe cristiana. Dentro de esa segunda sesión, estamos en el capítulo 3, hablando sobre creo en el Espíritu Santo. Dentro de ese capítulo 3, estamos propiamente en el artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Y dentro del artículo 9, hoy nos paramos a reflexionar en el párrafo 4, los fieles de Cristo, jerarquía, laicos, vida consagrada, ¿no? En el primer apartado de este párrafo, el Catecismo dedica 23 números, del 878 al 896, al tema que tiene como título La constitución jerárquica de la Iglesia. De ahí que en los números que nos tocan propiamente hoy, el 888, 889 y 890, se desliga el tema de la misión de enseñar dentro de esa jerarquía. El tema de enseñar es algo muy, pero muy complicado en nuestros días. Nosotros podríamos iniciar diciendo, ¿no?, que hablar de la triple función que desempeña la Iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, es hablar de enseñar, santificar y regir. Eso lo hemos escuchado siempre. La misión confiada por Cristo a los apóstoles y a sus sucesores, para que todos los hombres lleguen a la salvación por medio de la fe, el bautismo, el cumplimiento de los mandamientos, está garantizada por la persona, por la promesa del Espíritu Santo que Cristo envió a los suyos en Pentecostés. Entre estas tres, enseñar, santificar y regir, la que más ha sido piedra de escándalo ha sido la de enseñar. Hay personas que han visto una imagen soberbia de la Iglesia, incluso acusando a la Iglesia Católica de creerse la poseedora de la verdad, haciendo incluso una caricatura de quien pretende saberlo todo
y acercándose quizás a los demás como si no fueran nadie. Y quieren venderle al mundo esta imagen errónea, errónea de la iglesia. Por tanto, queridos amigos, para poder entrar de lleno en la belleza de estos números que nos presenta el catecismo sobre esta tarea de enseñar que tiene la iglesia en la persona del papa, de los obispos, de los sacerdotes, es necesario purificar esta imagen. Entre otras cosas, porque estamos en una cultura donde hay una gran alergia a las certezas y a la verdad. Y por eso cuando la iglesia habla con tanta propiedad, cuando la iglesia habla con la verdad, inmediatamente le ponen un sello, y ese sello es: ustedes se creen los dueños de la verdad, ¿no? Y esto ha hecho muchísimo daño a través de la historia, ¿no? Nuestra cultura es una cultura que a veces se mueve muy a gusto en medio de las dudas. Les encanta. En medio del agnosticismo, incluso como moda. Se escucha a los jóvenes hoy día diciendo que son agnósticos, no saben ni siquiera qué significa la palabra, pero es una moda. Siendo la duda no un camino hacia la verdad, sino la duda como un estado de conciencia. Y se permiten vivir en la duda constante. Es verdad que puede haber personas que sufran interiormente sus tribulaciones y que le sobrevengan dudas. Eso, pues, querido Juan, es normal. Incluso, en la mayoría de los casos, esto es parte de una providencia de Dios que les permite para purificar, para aprender a confiar en Dios. Y esas dudas pueden ser un camino para llegar a la plena adhesión a Dios. Por tanto, ante la duda, no hay que asustarse por el hecho de que alguna persona le puedan atormentar las dudas. Por ejemplo, un catequista con dudas. No hay que tenerle miedo a un catequista con dudas. Es un elemento, es una oportunidad tremenda que la persona tiene. ¿Para qué? Para que se adhiera a Dios. Lo malo no es que la persona tenga dudas. Lo malo es cuando la duda se convierte en un estado de vida, en un estado cuasi elegido voluntariamente, donde la persona se instala y no sigue buscando la verdad. A veces es cómodo dudar de todo. Cuando uno duda de todo, no se compromete a nada. Lo pone todo en duda y se queda donde está, en el sitio más cómodo. Aparentemente, ¿no? Ni sube ni baja, ni entra ni sale. El medio, pero en el medio estorbándole a todos. Y aquí hay que hacer una reflexión bien profunda nosotros. Por eso a esta cultura le pone muy nervioso que exista una iglesia que sea maestra de la verdad. Y le choca. Y le mueve el piso. Y por eso se convierte en su enemiga. A este mundo le pone nervioso que alguien hable con certeza de la verdad. No le gusta. Inmediatamente le ponen el sello de soberbio. Esta cultura, que ha hecho de la duda y del agnosticismo su dogma, donde todo es relativo, donde no hay una verdad ni una mentira, donde no hay ni bueno ni malo, donde no podemos definir nada porque todo es cambiante, moldeable, redefinible, donde todo depende de
X circunstancia le pesa mucho a alguien que se le hable con certeza de una verdad única. El hombre ha sido creado por Dios con un entendimiento capaz de conocer la verdad. Y eso, asistido por la gracia de Dios y con la voluntad capaz de adherirse a la verdad, asistida por la gracia de Dios, es una fuente total de veracidad, de certeza en la vida, de lo que se cree. Nosotros no hemos sido creados para vivir en las tinieblas. Hemos sido creados para ir paulatinamente conociendo la verdad. Tampoco hemos sido creados para tener la verdad ya de una sola. En la medida que nos es posible, vamos adquiriendo la verdad hasta que lleguemos a gozar de la verdad plena del sumo bien que es Dios. Y eso será en el cielo, sin duda alguna. En este contexto, de esta capacidad que tiene el hombre de paulatinamente ir conociendo la verdad, el catecismo nos va a presentar este número 888 maravilloso que dice: los obispos, con los presbíteros, sus colaboradores, tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios, según la orden del Señor. Marcos 16, 15, 16. Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Es una orden llena de gran autoridad. Id y anunciad. No caben medias tintas. Y hace referencia a una prerrogativa. El que esté rechazando la enseñanza de esa iglesia está rechazando a Cristo mismo. Solo así se entiende que se ligue la condenación y la salvación a la aceptación o el rechazo de la predicación de los apóstoles. Fíjate qué profundo esto. Los apóstoles y sus sucesores, con el Papa a la cabeza, son los heraldos del Evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo. Son también los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo. Eso lo encontramos muy bien explicado en la Lumen Gentium, en el número 25, por si alguna persona quiere profundizar en este tema tan hermoso. Esa autoridad no es que la tenga la iglesia, es que la tiene Cristo en la iglesia. Es muy diferente. Como Cristo vive en su iglesia, por eso la iglesia está revestida de esa autoridad para enseñar. Y es la palabra de Cristo la que es aceptada o rechazada. Por eso aquí, queridos amigos, nos ponemos en un momento muy determinante de la historia, especialmente los que son catequistas, que han recibido también esa delegación para enseñar. Aquí lo que tenemos que ser es muy honestos en qué es lo que enseñamos. La persona de Cristo. Según la Iglesia nos lo ha entregado esa enseñanza en nuestras manos de barro. Y así la cuidamos y así la transmitimos. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí, me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje.
Amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con su programa Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente en este programa el licenciado Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa de la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta en Estados Unidos, coordinador de licenciatura, maestrías y diplomados de la Universidad Anáhuac en Atlanta, fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way. El tema que estamos analizando es el Colegio Episcopal y su cabeza, el Papa. La misión de enseñar en su primera parte, numerales desde el 888 hasta el 890. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos en YouTube. Allí tenemos más de 240 videos con enseñanza del catecismo. Bien, el siguiente numeral, el 889, dice lo siguiente: para mantener a la Iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su Iglesia una participación en su propia infalibilidad por medio del sentido sobrenatural de la fe. El pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia. Leonardo, ¿nos ayudas a entender un poquito este numeral, que es el que nuestros hermanos protestantes nos dan bastante batalla? Es un número muy hermoso. Yo creo que todos los números del catecismo son hermosos. Este número viene basado en la Lumen Gentium número 12 y en la Dei Verbum número 10, ¿no? El catecismo en este número 889 nos cita, ¿no?, estas dos, esta constitución Lumen Gentium y esta constitución Dei Verbum, ambas del Concilio Vaticano II, ¿no? Hemos dicho que el magisterio de enseñanza no es algo sobrepuesto a la fe, sino que está al servicio de la palabra. Es una interpretación y una enseñanza que hace el magisterio querida por Cristo como elemento esencial de la Iglesia. Jesús dijo, ¿no?, la verdad os hará libres. Por tanto, si el Señor nos quiere libres, nos quiere con la libertad de los hijos de Dios. Y Él tenía que poner un medio para enseñarnos la verdad. Y ese medio es la Iglesia. Ese medio es la Iglesia. Porque quien vive en el error no es libre. Es esclavo de errores. Es esclavo de muchas confusiones. Es esclavo de la oscuridad. Y este número, 889, llega a hablar de una palabra que quizás en tu introducción querías manifestarla. Una palabra que es muy difícil de entender incluso para muchas personas. La palabra infalibilidad, ¿no? Incluso para decirla puede causar un poco de dificultad. Hay que distinguir la palabra infalibilidad de la palabra indefectibilidad. Bueno, ¿cuál de las dos más difíciles, Juan? La indefectibilidad de la Iglesia significa que la Iglesia permanecerá en pie hasta el final de los tiempos. Mateo 28, 18, 20. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues,
y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es uno de los pasajes más bellos del Evangelio, ¿no? Esta es la garantía de que Jesús va a estar con la iglesia hasta el fin de los tiempos. De la misma manera que cuando promete a Pedro que las fuerzas del infierno no derrotarán esta iglesia, no prevalecerán sobre ella. ¿Recuerdan? Juan 14:16. Y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre. A eso se llama indefectibilidad de la iglesia. Y es impresionante, queridos amigos, que a lo largo de estos 2000 años la iglesia haya permanecido en medio de tantos avatares históricos, tantos imperios que parecían invencibles. Imagínate tú, un imperio romano. Y luego han caído todos. A la iglesia le han tocado todos los cambios sociales. Hasta el imperio romano terminó siendo cristiano. Los pueblos francos, los celtas, los varis terminaron siendo cristianos. Los bárbaros, la caída de Roma, terminaron siendo cristianos en la Edad Media. Viendo todo esto, ya es un milagro del Espíritu Santo que la iglesia haya permanecido. Porque no fue poco. Y ha estado ahí. Es la promesa de la indefectibilidad. Yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. Yo no los dejaré de la mano. Es una de las mayores pruebas de que la divinidad guarda esta iglesia en un jarrón de barro, dentro del cual se guarda ese tesoro del Espíritu Santo. Otra cosa, queridos amigos, distinta, es la infalibilidad de la iglesia. ¿Sí? Hace referencia a la asistencia del Espíritu Santo para que no caigamos en el error. Y es bueno tener esta diferenciación de estos dos nombres. El Señor no ha querido que sus hijos estén a merced del error. Es una consecuencia lógica del amor de Jesucristo que se desposó con su iglesia. Cuando se ama, el amor no tolera el error. Por tanto, la prerrogativa de infalibilidad solamente se puede entender como un don por el amor de Cristo a su iglesia. Dejémoslo ahí. Perfecto, nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es René F., soy un enfermo alcohólico drogadicto, ¿no? Yo les quisiera decir que cuando conocí el alcohol y conocí las drogas, ¿no? Yo perdí mi hogar, perdí a mi familia, perdí a mis hijos, perdí a mi esposa que me encontró con mi amante, digamos, en este caso, ¿no? En mi propia casa, en mi propio hogar, ¿no? Y mediante eso me dediqué mucho al alcohol, a las drogas y dile no a las drogas porque destruye hogares y destruye vidas. Amigos, seguimos con ustedes con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos acompaña nuevamente nuestro hermano, el licenciado Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa
en la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta en Estados Unidos. Coordinador de licenciatura, maestrías y diplomados de la Universidad Anáhuac en Atlanta y fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way. El tema que estamos analizando es el Colegio Episcopal y su cabeza, el Papa. La misión de enseñar en su primera parte. Numerales desde el 888 hasta el 890. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook y allí lo encontrará. O también al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube y allí va a encontrar más de 240 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. El último numeral para su análisis es el 890 y dice así: la misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. El oficio pastoral del magisterio está dirigido, así, a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad en materia de fe y de costumbres. El ejercicio de este carisma puede revestir varias modalidades. Por favor, Leonardo, ¿nos ayudas con la explicación y comentarios de este numeral? Es un número bastante largo, pero es un número que tiene una profundidad muy interesante. No siempre el magisterio tiene ese grado de infalibilidad. Hay momentos donde una forma más solemne tiene ese grado de infalibilidad, ¿no? En el caso de la infalibilidad tenemos la garantía de que la Iglesia será fiel a la palabra de Cristo y la transmitirá sin desviación ni error, en virtud de esa promesa que le ha dado el Espíritu Santo. Es muy importante tener esto presente. Si la Iglesia no transmitiera con fidelidad la palabra de Cristo, sencillamente no podría cumplir su misión. Así, sencillamente, no podría cumplirla. Cristo exige a los hombres que acepten el testimonio de los apóstoles como verdadera palabra de Dios. ¿Recuerdan? Aquel que crea se salvará, y el que rechace la enseñanza se condenará. ¿Cómo podría Jesús decir esto si no hubiera dado la prerrogativa de infalibilidad a la Iglesia? Hubiera sido muy difícil. La Iglesia siempre tuvo conciencia desde el principio de este don que el Espíritu del Señor le daba. Fíjense, Hechos 15:28. Que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables. ¡Qué expresión tan fuerte esa! El Espíritu Santo y nosotros. Miremos con qué autoridad proclaman la decisión que toman los apóstoles junto al Espíritu Santo. De hecho, la Iglesia ha vivido el dogma de la infalibilidad mucho antes de formularlo. Mucho antes de reivindicarlo expresamente. De hecho, fue el Concilio Vaticano I, en 1869 a 1870, donde se formuló expresamente el dogma de la infalibilidad. De hecho,
esta conciencia de la infalibilidad como don de Jesucristo hizo que la iglesia fuera firme y contundente en la lucha contra las herejías. De lo contrario, no hubiera podido hacerlo. Es cierto que solamente la palabra de Cristo es infalible. Eso es cierto. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero es cierto que la iglesia goza de este don de la infalibilidad en la virtud de la promesa del Espíritu Santo de que tiene que conservar la palabra de Cristo, que es palabra infalible. Y su misión es cuidar esta palabra. Y su misión es no exponer esta palabra al error. Y por eso es tan peligroso cuando una persona está enseñando un error y sabe que está enseñando un error. Los catequistas tienen que estar atentos a esto. Por tanto, queridos amigos, la infalibilidad no emana de la iglesia. En el fondo, no es otra cosa que Cristo en la iglesia. Es Él el que la hace infalible. Su palabra conservada fielmente en la iglesia. Esto es bellísimo. Y nos tiene que, a los catequistas, llenar, a los evangelizadores, llenar de mucha, pero mucha fuerza. ¿Quién es infalible en la iglesia? Es una pregunta muy interesante. Y dice este número 889. En primer lugar, es infalible el pueblo entero. Todos los fieles católicos son infalibles a la hora de creer. ¡Wow! ¿Cómo es posible esto? Todo posible. Toda la iglesia entera, asistida por el Espíritu Santo, no se puede equivocar ni fallar a la hora de creer. Mira qué belleza esto, lo que la iglesia está diciendo. Cuando todo el pueblo, unido a sus pastores, a los obispos, y ellos unidos al Papa, cree una doctrina, es imposible que haya error. Primera de Juan 2, 20, 27. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Espíritu, y todos vosotros lo sabéis. Os he escrito, no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo os hizo, la vida eterna. Os he escrito esto respecto a los que tratan de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido permanece en vosotros y no necesitáis de nadie que os enseñe. Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permaneced en Él. Es un texto precioso, donde se habla de que los creyentes han recibido una unción del Espíritu Santo, fruto de la cual permanecen en la verdad. El pueblo fiel no puede fallar en su creencia y manifiesta esa propiedad mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo. No es uno ni dos, todo el pueblo. Cuando desde los obispos
siglos, hasta el último de los seglares, mantienen el asentimiento a las cosas de la fe y de las costumbres sanas. De hecho, queridos amigos, se ha dicho muchas veces que ha habido doctrinas que el magisterio de la Iglesia ha tardado tiempo en proclamar como un dogma de fe, como por ejemplo el dogma de la Inmaculada Concepción de María, pero que eran creídas por todo el pueblo muchísimo tiempo antes de que el Papa, con toda su autoridad, la definiera como un dogma de fe. El Papa solo firmó. El pueblo ya creía esto desde el primer momento. Era un dogma desde el primer momento. Esto es precioso, ¿no? La Iglesia va a sellar lo que el pueblo ha creído siempre. Con lo cual, esto ya era una doctrina infalible antes de que el Papa la proclamara, porque todo el pueblo lo creía junto con sus pastores. Quizás era necesario acotarla y formularla para que no pudiera tener interpretaciones con fronteras de ningún tipo ni ninguna difusión, problemas de traducción, de idiomas, etcétera, etcétera. Pero la doctrina es intactamente la misma que el pueblo de Dios creía desde el inicio. Muchas veces ha sido antes el pueblo creyendo que la Iglesia enseñando. Y esto es precioso. El Papa no se saca de la manga una nueva definición de fe, sino que recurre a la tradición y a lo que el pueblo cree. Y así es preciso comprender la infalibilidad del magisterio de la Iglesia como un servicio a la hora de enseñar dentro de la Iglesia. Los fieles no serían infalibles creyendo si la Iglesia no fuera infalible enseñando. Por tanto, queridos amigos, es preciso eliminar una serie de prejuicios cuando se habla de la infalibilidad del Papa, porque algunos piensan que el Papa se inventa las cosas que define como un dogma de fe. Y eso es un error, eso es una mentira. El Papa, cuando define algo como infalible, es porque ya pertenece a la fe de la Iglesia, porque ya se encuentra en la tradición de la Iglesia. También se suele olvidar que lo que pertenece a la fe es mucho más extenso que lo que está definido. La infalibilidad no es únicamente lo que está definido como un dogma de fe. Hay cosas que son infalibles sin que haya necesidad de ser promulgadas como dogma de fe. Por ejemplo, en el credo decimos que Cristo resucitó entre los muertos. No hay ningún dogma promulgado que declare la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no ha habido necesidad de tal cosa. Porque es algo que ha pertenecido a la fe de la Iglesia desde siempre, pero no por ello deja de ser infalible. Al final, los dogmas se han ido promulgando en la medida que ha habido herejes que han negado las verdades de la fe. Algunos dicen que como hay pocos dogmas, tampoco es obligatorio creer tantas cosas. Y eso no es así. Nuestra fe va mucho más allá de lo que definen los dogmas. Nuestra fe se extiende al fondo, como nos damos cuenta cada día por medio de este catecismo que estamos estudiando. Cada paso, cada número que damos, descubrimos más y más y más. Hay que decir también que el magisterio de la Iglesia no le compete pronunciarse sobre temas que no pertenecen a la fe y a la moral. Por tanto, la infalibilidad se concreta en los temas de fe y moral, de fe y costumbres. No hay temas de matemáticas, ni hay temas de astronomía, ni nada de eso. Fe
moral, fe y costumbres. Por tanto, la Iglesia no es infalible cuando habla de las cosas distintas a la moral, a la fe, a las costumbres. Pero sí puede ser en error, estar en un error, si la Iglesia empieza a enseñar matemáticas, física, biología, historia. La infalibilidad garantiza la verdad que se está formulando. Pero eso no implica que se pueda buscar una fórmula más perfecta para definirla, para que no contradiga la fórmula con la que se definió una cosa antes. Por ejemplo, el Papa Pío IX definió el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Ese dogma es infalible, pero la fórmula que usó para definirlo se puede mejorar. En el caso del Papa es importante saber que la infalibilidad del Papa no significa la impecabilidad del Papa. El Papa como persona también está sujeto a errores y a pecados, igual que los señores obispos, igual a los que están en el concilio, a los que pertenecen a las diócesis, etcétera, etcétera. Pero lo que se insiste aquí, queridos amigos, es que el Espíritu Santo, a pesar de todas las presiones y debilidades, incluso del Papa, que aquello que el Papa enseña como sucesor de Pedro está preservado de error. Por tanto, si entendemos la infalibilidad correctamente, habremos de entenderla como un servicio necesario con el que Cristo ha provisto a su iglesia para que no se desvíe de la verdad. Hay distintos grados del magisterio de la iglesia. Lo que se entiende, por ejemplo, como magisterio ordinario y magisterio extraordinario. El magisterio ordinario es el que da el ejercicio del magisterio día a día. El que tiene, por ejemplo, un obispo en su diócesis. El que tiene el Papa cuando habla de continuo a través de las cartas, de las catequesis, de los sermones, de las encíclicas. El que tienen los obispos dispersos por el mundo. Ese es el magisterio ordinario. Pero también está el magisterio extraordinario. En ocasiones especiales. Es el que tiene el Papa cuando escuchamos esa palabra que el Papa habla ex cátedra. Es cuando formula solemnemente una definición. Esas que casi no pasan, que es muy raro que pasen. Por eso se llama extraordinario. O el que tienen los obispos cuando están reunidos en concilio y ellos quieren definir algo en materia de fe. Y entonces viene una pregunta. ¿Son los obispos dispersos por el mundo que enseñan en comunión con el Papa una doctrina en su diócesis infalibles? Sí. ¿Es el Papa infalible? Sí. Cuando enseña en cuestión de fe y de moral, es infalible. Lucas 22:32. He orado por ti, para que tu fe no falle. Perfecto, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Rosa, yo soy una alcohólica drogadicta. Yo por consumir fui a parar a la cárcel, perdí la dignidad. Andaba bendigando todo eso y yo nada más le digo así como que a la ciudadanía que el consumo de alcohol y drogas así les lleva a la cárcel y a la muerte. Amigos, seguimos con ustedes con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña en esta ocasión, nos ha explicado hasta la saciedad nuestro amigo, el licenciado Leonardo Jaramillo, quien es director de educación religiosa de la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta en Estados Unidos. Asimismo, es coordinador de licenciatura, maestrías y diplomados de la Universidad Anáhuac en Atlanta y fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way.
nos ha explicado el tema, una parte del tema, la primera parte del tema, el colegio episcopal y su cabeza, el Papa, la misión de enseñar, numerales 888 al 890. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Estamos en la parte final de nuestro programa y es pues un deber mío saludar, llevarles un abrazo virtual a toda esa audiencia que tenemos que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga, a través de las redes sociales. Vaya para ellos pues un fuerte abrazo y un saludo especial. Especialmente va un saludo a la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta en Estados Unidos. De allá es nuestro amigo Leonardo que nos está acompañando. Un saludo a los laicos organizados en diferentes movimientos, a sacerdotes, religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Leonardo, estamos muy agradecidos por esa presencia, por esa predisposición, por esa capacidad de haber enseñado estos numerales del catecismo y no queremos despedirnos pues sin antes haber escuchado un mensaje final. Por favor. El mensaje final, Juan, viene centrado en la invitación, o mejor dicho, la orden de Jesús, en Marcos 16, 15, 16. Nosotros, como cristianos, muchos como catequistas, los señores obispos, los señores sacerdotes, estamos comprometidos con el Señor en escuchar y obedecer esta invitación envío. Id por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Esto no nos puede dejar en una silla sentados. Esto no nos puede dejar en una escuela solamente conformándonos con dar una catequesis y ya. Esto no nos puede dejar en un apostolado que hago en una horita y ya no me pidan más. Esto nos tiene que mover la silla a todos. Jesús dijo, por todo el mundo. Es decir, a toda persona que nos encontremos. No necesariamente sea todo el mundo, sea de una manera tierna. Es a todo el que me mire, a todo el que te salude, a todo el que no te salude también. Aquí hay una invitación a proclamar la buena nueva. Qué interesante. A toda la creación. Hoy hablaste tú de San Francisco. Hasta los pájaros, a los animales, en la bondad con la que los tratamos. Imagínate tú, cuánto más a quien pueda entender y razonar sobre la belleza de la creación de Dios que ha hecho en su vida. Por tanto, Juan, los obispos, con los presbíteros y sus colaboradores, tienen como primer deber anunciar el Evangelio de Dios a todos y nosotros detrás, según la orden del Señor. Por tanto, cuando lleguemos a nuestro momento del juicio particular, creo que esta va a ser una pregunta. Una pregunta, yo no sé si te la van a decir como, hey, ¿usted cumplió Mateo 16, 15? No sé si te la vayan a preguntar así, pero sin duda alguna tiene que haber una pregunta alrededor de, ¿tú hiciste caso a la orden que el Señor te dio? Muchísimas gracias, Juan, por este espacio. Esperamos vernos en otro próximo numeral del Catecismo precioso de la Iglesia Católica que nos une a todos en esta enseñanza, en este día. Excelente, muchas gracias, Leonardo. Es una sesión de catequesis muy productiva, muy buena. Siempre son muy buenas todas las catequesis. El catecismo es una maravilla. Gracias por esa predisposición, por ese tiempo y pues muy agradecidos y nos volvemos a encontrar pues en un nuevo programa. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues que Dios nos bendiga
y nos ayude a cumplir esa tarea de enseñar, para que no me pregunten. Bien, gracias, Leonardo, muchas gracias. Hasta la próxima. Feliz día, Juan. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.